cuánto daño hace y cuál importante es aprender a entregarle las emociones al Eterno. Sabemos que en el campo de las emociones hoy vamos a aprender muchísimas cosas que detrás de eso se mueve, pero realmente las consecuencias de no tener la sabiduría para dominar las emociones son bastante arduas. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial en la mesa de trabajo y ella hoy nos va a poder enseñar de lo natural a lo espiritual, porque pues cuando vamos a ver también los cambios físicos, los cambios de tiempo, los cambios de muchas situaciones, cómo de pronto alteran las emociones, porque tenemos una parte física también. Entonces somos cuerpo, alma y rúa, y por eso es que este tema es tan importante, cómo saberlo manejar, cómo saberlo llevar, porque antes de presentar a la mesa de trabajo, ella está pasando una temporada muy, muy, muy linda que nosotros las mujeres todas la disfrutamos, y es la etapa del bebé, del embarazo. Entonces cuando estamos en esa etapa de embarazo, pues tenemos un tiempo nuevo, un tiempo de enfrentar muchísimas situaciones, de enfrentar muchos cambios hormonales, cambios emocionales, cambios físicos, y ahí vemos también cómo todo eso altera también lo espiritual, todo eso afecta, para bien o para mal. Entonces, usted que está conectado y se va a conectar ahorita más tarde, disponga su corazón para que el Eterno le muestre de pronto qué tipo de emoción o qué tipo de emociones usted está viviendo y enfrentando y cómo saberlas llevar, porque realmente todas las etapas son necesarias, pero todas las etapas no son iguales, porque cada etapa de la vida, y sobre todo nosotras las mujeres, no, pero también este es un programa para hombres, vivimos muchos cambios emocionales y a veces son muy bruscos, a veces son de una manera que no estamos preparados o que tenemos que aprender a asimilar, porque hay cosas que no son tan fáciles de asimilar y de aceptar. Entonces ahí es cuando vemos cómo la vida actual enfrentamos emociones buenas y emociones malas. Y de las dos tenemos que aprender, porque el Eterno nos dijo que en el mundo recibiríamos gozo, pero que también recibiríamos aflicción, ¿sí es? Y entonces nosotros tenemos que aprender a enfrentar lo bueno y lo malo, porque digamos, qué lindo cuando nos dicen enfrenta las buenas noticias, como en este caso que mi invitada está hoy en esta noche, que es un tiempo muy hermoso para ella y para su hogar, y es un tiempo de un nuevo bebé. Y cuando hay un nuevo bebé, pues que las emociones son el tiempo de alegría, de sinjá, de una nueva esperanza, de una nueva vida que llega, pero que cuando recibimos una mala noticia. Entonces vamos a aprender a manejar y a ver las emociones de punto bueno y de punto malo, pero quiero hacer una pequeña introducción antes de presentar mi mesa de trabajo. Y dice, en la vida actual está inmersa un mundo lleno de tensión. Yo creo que a nivel del mundo todos tenemos tensiones fuertes, miedo, frustración, múltiples emociones negativas que van quedando en el inconsciente. Yo quiero que grabe mucho esto, y esto de verdad que después con un testimonio usted se va a dar cuenta que es así, en el inconsciente desde muy temprana edad, porque uno maneja emociones desde la gestación y uno va entendiendo por qué después cuando niño uno tuvo ciertas actitudes y aún llegó a la juventud y llegó con ciertas cosas, ¿no?, que uno desde el vientre absorbió. Entonces dice, sin poder comprender muchas veces el por qué ha llegado a nuestra vida una enfermedad o una alteración emocional inesperada. Dice que el estrés, una de las emociones que estamos manejando muy fuerte en los últimos tiempos, es el estrés por miedo al futuro, por miedo a la economía, por miedo al compromiso. Eso nos transforma en insomnio y muchas veces en alteraciones nerviosas. Ahorita vamos a ver una de las muchas consecuencias que por no saber controlar los sentimientos y las emociones, vamos a ver cómo altera muchas cosas en nuestra vida física y en nuestra vida espiritual. Entonces es muy importante este tema porque a veces uno no sabe si está viviendo una batalla espiritual o una emoción, ¿sí? Entonces este programa, usted que está detrás de cámaras y que se está conectando en esta noche, va a aprender a identificar
si lo que usted está viviendo es una lucha espiritual o una emoción que usted tiene que aprender a controlar o a sacar totalmente de la vida. Y más nosotras que la Torah dice que somos como un vaso frágil y somos muy vulnerables a ser atacadas en las emociones. Nosotras todo el tiempo estamos siendo atacadas en esa área. El hombre por sí es más fuerte y más racional. Nosotras, el Eterno nos creó más receptivas a la emoción, el hombre no. Si miramos un ejemplo, cuando uno mira un paisaje y uno de mujer dice, ¡ay, qué lindo ese pájaro, qué lindos esos colores! Y el hombre, sí, qué lindo. ¿Sí ves? Entonces nosotras somos más efusivas, más expresivas, más de corazón. De por ende, si el Eterno nos sacó del lado de la costilla, somos más del lado del corazón, ¿no? Y ellos son más de razonar. Entonces, por eso el ataque espiritual, pero aunque no quiere decir que los hombres no tengan ataques en sus emociones, porque a veces hay hombres que son más emocionales que nosotros. Sí, a veces nosotros somos más fuertes para resistir una noticia que un hombre, ¿sí? Por ende, si miramos el hecho de tener un parto, ¿cuánto no es fuerte una mujer? ¿Sí? Cosa que a veces el hombre no puede soportar eso. Entonces, ahora sí voy a darle paso a la mesa de trabajo. Shalom, mi amada, qué rico tenerte en estos micrófonos hoy. Shalom, muy buenas noches para todos los oyentes, con ustedes la servidora Ingrid. Para mí es un gusto nuevamente estar en la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación, mi amada pastora, porque realmente para mí es una alegría cuando me dice, acompáñame al programa, y yo sí. Te gozas. Sí, porque hace rato no estaba y es muy lindo compartir. Y más cuando el padre, cuando me dice el tema cuando el padre ya le ha permitido pasar ciertas etapas, ciertos procesos o ciertas circunstancias que lo han formado a uno en esa área, porque uno pues en muchas áreas es muy inmaduro y muy emocionalista, pero cuando viene el padre con su formación y dice, de lado tus emociones y prima mi voluntad o prima lo que vamos a hablar, la escritura, entonces uno, aunque llore, pero bueno, ahí es muy bello. Antes de ir al tema, me gustaría que nos contaras, aquí solamente como a 37 países nomás, ¿qué cambios emocionales has tenido en esta etapa tan linda que estás viviendo de embarazo? ¿Qué cambios, digamos, de 4 o 5 meses para acá has tenido? ¿Qué cambios bruscos tú has sentido? ¿Cómo ha sido tu carácter? ¿Cómo lo has manejado? Bueno, a 37 países. Pues yo creo que a todas las mamitas que ya han tenido la experiencia saben que es un proceso maravilloso, hermoso, que es un tiempo muy especial, y más cuando se sabe que es con un propósito, que viene una bendición, con un propósito mayor, entonces pues es hermoso. Y bueno, desde que para mí, aunque es hermoso, también ha sido un poco difícil por los cambios, como lo mencionabas, empezando pues en el cuerpo, las emociones, el trabajo, porque uno solo es muy, bueno, en mi caso era de pronto muy indisciplinada al momento de la comida, entonces yo por mi trabajo si alcanzaba desayunaba, si no pues igual al almuerzo, si alcanzaba. Desde ese tiempo que vengo ya en este estado de embarazo, de gestación, pues eso ya mi cuerpo no me lo permite, ya es uno sentir, tengo hambre, necesito comida, y uno, ay, necesito comer. Entonces es un cambio que uno dice, si fuera yo sola, no me pasaría, pero ya hay alguien que me lo pide, ya el cuerpo ha empezado. Y a nivel emocional, pues también ha sido un proceso bonito, pues gracias al Eterno por mi esposo y por mi hijo que están ahí, me consienten mucho. Pero entonces sí, uno necesita en esos momentos mucha
fortaleza, pues nuestra fortaleza es el Eterno, pero necesita aún el apoyo de la familia, porque yo pienso, pues en algún momento estuve sola en un proceso porque es mi segundo bebé, y en el primer momento, cuando pasó ese primer tiempo con mi primer hijo, fue muy diferente, muchas cosas emocionalmente, lloraba mucho, muy deprimida, frustrada, y ver que este tiempo es muy diferente porque el Padre ha traído esa recompensa y ver ese apoyo de parte de la familia, el esposo, aún de sus hijos, de sus padres, pues es algo que también ayuda mucho pues en esa área a la mujer, y pues a mí me ha ayudado mucho. Así han sido como los cambios más significativos. Tocaste un punto muy importante para entrar en el tema de hoy, es que el entorno afecta las emociones para bien o para mal, ¿cierto? Entonces a veces eso es lo que el Eterno nos quiere enseñar en esta noche, cómo poder identificar cuando estoy viviendo en un tiempo de cambio, sea en cualquier aspecto de la vida, y cómo manejarlo, aunque a veces el entorno de pronto sea bueno, porque en este caso es una experiencia muy linda para ti porque tienes un esposo que te ama, que te apoya, que está contigo, que te cuida, que está pendiente, y eso te hace sentir fuerte, ¿cierto? Sí. Te hace sentir que a pesar de que estás viendo un cambio físico y brusco, el estado de la tranquilidad te da paz a ti, y lo mismo el amor de tu hijo. Entonces ahí nos damos cuenta que lo exterior también hace que mis emociones sean buenas o mis emociones sean malas. Pero también en esta noche vamos a aprender cuando el entorno no me ayuda, cuando las situaciones vienen, porque tenemos que vivir situaciones todos de una manera o de otra, cómo lo vamos a manejar y cuál es la manera correcta de hacerlo, porque por un sentimiento y por una emoción yo puedo destruirlo todo. Tomar muy malas decisiones. Y yo lo he visto en la congregación con muchas personas, y en mi propia vida también, cuando uno no se ha dejado ayudar y cuando uno no ha sabido gobernar por el Eterno y por la palabra las emociones, ¿cuánto daño le puede hacer esto? ¿Cuánto daño uno puede permitir en el corazón y en la vida de uno? Y entonces realmente me gustaría que hicieras como una introducción de cómo son las emociones, cómo realmente este tema afecta y abarca, por ejemplo, en el ministerio. Vamos a empezar con el ministerio. En el ministerio. Ok, entonces, bueno, cuando empezamos a hablar del ministerio, algo que debemos tener muy claro y muy presente, y para todos los que nos escuchan y tienen el privilegio de estar pues en un ministerio, tal vez liderando, coordinando, es muy clave, y yo creo que lo principal es saber que no se puede liderar con emociones, siendo emocionalistas, porque como decía nuestra pastora, se cometen muchos errores, se toman muy malas decisiones que a la final son fatales para aquellos que están dentro del ministerio, porque no se puede basar o dirigir en emociones ni en sentimientos. Y empezando, es que el ministerio no es de nosotros, sino es de Yahweh. Cuando yo entiendo que yo solamente soy un administrador, que el ministerio es de Él, pues el Eterno no es de emociones, el Eterno no es de sentimientos, Él es de su voluntad perfecta, su sí, si no. Y entonces cuando yo entiendo que Él es el dueño de la obra, que yo solo estoy coordinando y yo soy un administrador, como dice la palabra, entonces tengo que basar el ministerio y la dirección o la coordinación o la guianza del ministerio o del grupo en el cual estoy perteneciendo basado en la Escritura. Porque ¿cómo le conocemos al Padre? A través de la Escritura. A través de la Escritura es que podemos guiar, yo creo que un pueblo, o así sea una persona, así sean dos, así sea un pueblo de 20, 30 personas, sabiamente, a través de la palabra. Algo que hemos aprendido es que allí vamos a encontrar todo, aprender sabiduría a través de la Escritura, y pues con mucha dirección del Ruach HaKodesh. Entonces es algo primordial, y pienso que es la clave para poder dar una buena dirección en el ministerio, y es no basarla en sentimientos, porque si la baso en mis sentimientos, entonces la dirección es mía.
y la guianza es mía, porque yo soy sentimientos. Como lo explicaba nuestra pastora, somos cuerpo, alma y rúa. Pero cuando yo digo el dueño es el Eterno, Él no es sentimiento ni emociones. Él es de voluntad perfecta. Entonces es algo claro que debemos tener todos para no errar muchas veces en esas malas decisiones, y es siempre primar la voluntad del Padre. Y no es fácil, yo sé que en algún momento, o sea, cuando se está de este lado y se ha vivido cosas, cuando el Padre te dice esta persona sí, esta no, aún siendo de tu familia o aún siendo tu esposo, tu esposa, y te dice, estando entre el mismo ministerio y este sí, o este no, o este tiene que hacerse a un lado, y uno, mis sentimientos dirían no, no, porque hay muchas cosas encontradas, pero la voluntad del Padre es perfecto y aún así se debe seguir avanzando. Me hiciste pensar en un punto muy importante y es, por ejemplo, vemos a Abraham, ¿no? Cuando el Eterno le pidió su único hijo Isaac, ahí no había sentimientos, porque él tenía que obedecer, obedecer. Y date cuenta que a pesar de que era una promesa anhelada, soñada o orada, el Eterno no le dijo, ¿será que tú sientes entregarme tu hijo o es que a ti te parece? Le dijo, entrégamelo y punto. Entonces, cuando tú decías de lo de la familia es muy cierto, porque realmente vamos a darnos cuenta que a veces donde más Satanás ataca eso son los sentimientos hacia la propia sangre. Y cuando toca separar dentro de la palabra y los sentimientos, es un paso que muchos no quieren dar. Porque, por ejemplo, si yo sé que mi hijo está en pecado o mi hijo está rebelde y el Eterno me dice, apártalo del ministerio porque tu hijo no es apto para mí, ahí prevalece más la orden del Eterno que el sentimiento de mamá. Pero a veces el enemigo quiere manipular esas emociones y decir, pero ¿cómo vas a permitir que tu hijo se pierda o que tu hijo se destruya? Pero eso es injusto, ¿no? Porque la primera expresión es que eso es injusto, ¿no? Injusto es que tú no le obedezcas al Eterno, porque por encima de la voluntad de mi corazón de madre o de padre está la orden divina del Eterno. Entonces, imaginémonos cuando Devarim nos dice que los padres tenían que públicamente exponer el pecado de los hijos y apedrearlos y matarlos. El padre no le decía, es que si a ti te parece, mamá, ponlo allá al frente delante del pueblo y mátalo. No, al padre le daba una orden al pueblo y el pueblo tenía que obedecer. Pero date cuenta que en la última generación la gente y los siervos se basan más en lo que siente que en lo que el padre dice a través de la escritura. Y por eso es que vemos tantos sinvergüenzas sirviendo, pero de verdad que es una vergüenza lo que se está viendo en los últimos tiempos. Entonces, el Eterno, si no ha moldeado lo que tú decías, la madurez, porque usted puede tener 40 años y actuar como un Peter Pan de 15 años. La edad y la experiencia no asegura la madurez en Yeshua. Porque para yo tener un carácter como Yeshua, tengo que vivir procesos a veces muy duros para poder morir hasta lo más pequeño que uno creía que no podía morir. Y el enemigo siempre va a querer manipular tus sentimientos, siempre te va a querer confundir, porque Satanás lo que busca con los sentimientos es confundirlo. No, pobrecito, no seas tan dura, no seas tan duro, mire que se va a levantar contra ti y te va a odiar y no te va a amar. Pero Yeshua no vino a que lo amaran, Yeshua fue a obedecer las órdenes de Yahweh, ¿cierto? Y los talmidín, ellos no se pusieron con sentimientos. Por eso mira que ese texto hasta el día de hoy ha retumbado en mis oídos y mi alma y mi espíritu, cuando el Eterno le dijo, aquel que muere a padre, madre, hermanos, amigos, yo le haré 100 veces más. ¿Y por qué nos advertía que teníamos que morir? Porque él sabía que dentro de nuestro vínculo familiar muchos lo iban a seguir y muchos lo iban a dejar. Tú puedes llegar a la comunidad a congregarse toda la familia, pero eso no asegura que todos van a ser salvos, porque en el transcurso del camino uno ve que muchos se apartan, muchos juegan con el Eterno, pueden haber estado sirviendo, pueden haber estado en el altar, pueden haber estado predicando, pero eso no asegura todo. Pero ¿sabes? Pasa porque cuando no se muere el sentimiento humano, tarde o temprano ese sentimiento me va a sacar del propósito.
porque la humanidad siempre va a prevalecer por encima de la misma Torá. Y lo que la gente menos quiere que le toquen es la humanidad. ¿Sí? Por eso el pastor le decía, tóquele lo que más ama a la persona y cómo va a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Tú has visto cuando un perrito está comiendo y va, métale usted la mano al plato? ¿Qué le manda? ¿Cómo es la reacción? Le gruñe. O lo muerde, Lo muerde. porque él se está sintiendo atacado en su creación, se siente atacado. Ahora los humanos, cuando nos atacan a los sentimientos, a lo que más amamos, es lo que no estamos preparados. Por eso vemos tanta deserción en las congregaciones. Usted ve que antes el pueblo era más fuerte. Sí. ¿Sí analizas eso? Y aún los padres eran mucho más fuertes en la formación con sus hijos, no se dejaban mover tan fácilmente como hoy en día. Hoy en día si el hijo se mueve, el papá se mueve. Si un hijo se destruye, prácticamente el papá se destruye con su hijo, porque hay mucha debilidad, mucho emocionalismo, mucha debilidad en las emociones. ¿Por qué crees que esa debilidad se ha venido incrementando? Y tocaste un punto clave de los padres hacia los hijos. ¿Por qué crees que un hijo manipula tan fácil hoy en día a los padres? Yo pienso que uno de los puntos es falta de carácter de los padres, falta de temor al Eterno. Pienso que es algo muy primordial y aún muchos hogares teniendo, entre comillas, el amor al Eterno, aún son muy permisivos con sus hijos. Y es porque están en primer lugar y tienen su hijo como un ídolo. Yo creo que es porque ocupan el primer lugar en el corazón de un padre. Cuando yo le permito todo a mi hijo, pienso que, y no prima la escritura o no prima los principios, los valores, la ética para enseñarles, para formarle. Así por un momento mi hijo no me quiera ni mirar, no importa, pero a la final va a ser de bendición. Pero como prima el que me haga una sonrisa o prima el amor o lo que mi hijo me diga, entonces prefiero no corregirlo. Otra causa también es por la ausencia de los padres en los hijos. Entonces rellenan toda esa ausencia de estar ahí en la formación, permitiéndole todo, y entonces por eso los hijos terminan doblegando a sus papás o dominándonos o siéndoles ellos mandando a los papás, porque hoy en día es lo que se ve, los hijos mandan a los papás se dejan gobernar por sus hijos y se ha perdido mucho el orden, el rol en el hogar. Pero hay un punto muy importante en las emociones y en la autoestima. Cuando tu autoestima no ha sido restaurada por el amor de Yeshua, tú sientes que tus hijos es tu todo. Entonces, cuando tú tienes una carencia de amor y no permitiste que el Padre haga un milagro en tu corazón, ese hijo va a llenar todos los vacíos del alma. Entonces, cuando mi alma no ha sido restaurada totalmente y yo no permito que el Rúa sane las heridas, por ejemplo, en el caso cuando la mamita es cabeza de hogar y es abandonada por el esposo, pues llena todos los vacíos con ese hijo. ¿Y qué pasa? Pues el hijo sabe, porque los niños saben cuando una mamá es débil. Y yo que soy, digamos, maestra de niños durante 12 años, sé mucho de ese tema, ¿sí? Y uno mira cómo el niño es uno sin la mamá y otro con la mamá, ¿sí? Usted ve que el niño, digamos, en el colegio come verduras y todo, pero llega la mamá y deja de comer verduras. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque el niño sabe y se siente sobreprotegido y sabe que está la mamá y sabe cómo manipularla, ¿sí? Entonces, cuando por ejemplo hablamos de una mamá cabeza de hogar que no ha tenido una figura de esposo, una figura paterna, el todo de esa mamá es ese hijo y comete un grave error, y es que como no tiene figura paterna, hace que se vuelva vulnerable y débil ante el hijo, y el hijo lo que hace es manipularla, ¿no? Y fuera de eso, los sentimientos de la soledad, de la depresión, de que no tengo una compañía emocional, de que no tengo alguien que me ame, que me acompañe, se mezcla con la formación hacia el hijo, y a eso se cometen muchísimos errores. Porque viene el enemigo y te dice, pero es que tú no puedes sola, pero es que tú estás sola, entonces viene la depresión, vienen los sentimientos de debilidad, entonces el hijo coge a la mamá y como está débil y vulnerable la manipula.
y aún pasa, aún estando papá y mamá, ¿sí? Porque si miramos, si emocionalmente los dos son débiles, papá y mamá son débiles ante la generación, ante sus hijos, el hijo con una sola palabra los hace llorar, ¿sí? Entonces miramos que si el papá no está entregado totalmente al Eterno, la mamá no está entregada totalmente al Eterno, si su corazón no ha sido restaurado en los sentimientos, en la autoestima, ese hijo puede ser el acabón de toda su vida, porque ese hijo lo puede llevar a usted a la locura. Porque si su hijo se va por un abismo y si usted no le entrega sus sentimientos al Eterno como padre, como madre, ese hijo lo puede acabar a usted emocionalmente, lo puede volver hasta loco. Aún conociendo la escritura, no importa, pero, si los sentimientos me gobiernan, ese hijo puede ser el instrumento de Satanás para acabar mi vida. Sí, porque es que a veces uno dice, no, es que a mí me acabó una mujer, me acabó un hombre, pero ¿qué pasa si un hijo le gobierna a usted los sentimientos? ¿Qué pasa si un hijo a usted lo manipula? ¿Hasta dónde usted va a permitir que un hijo sea mayor que el amor de Yeshua? Porque el hijo es el regalo divino, ¿no? Es un sueño preciado y todo, pero ¿será que el hijo va a ser el que va a estar al final contigo? ¿Será que él te va a sostener en la vejez? ¿Será que el que va a cuidar de ti en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad? A veces los hijos nunca van a estar ahí. Entonces, ahí es donde el padre nos está diciendo, separen ya los sentimientos de sus hijos y busquen mi rostro y démenle el primer lugar para que sus hijos no los destruyan. Porque cuando emocionalmente dependemos de los hijos, una actitud de los hijos, ¿cómo duele, no? Un desprecio, un rechazo, y cómo duele cuando tú le has dado tu tiempo, tu trabajo, toda tu vida a un hijo y lo único que hace es despreciarte. Y si tú no sabes que el único verdadero es el Eterno, ¿cómo vas a terminar tu vida? Destruida, destruido y sin felicidad. Y finalmente, por eso algo que yo he aprendido y vamos a hablar, es que yo no puedo permitir que un ser humano llene mis vacíos. Entonces, si yo tengo ausencia de amor, yo no puedo refugiarme ni en mis hijos, ni en mi esposo, ni en nadie. Yo tengo que buscar que el Eterno sacie mi corazón. Es muy lindo sentir el amor de un hijo, pero es más lindo el amor de Yeshua. Pero si eso no pasa en tu vida, tarde o temprano un hijo te puede sacar y destruir. Y cuando ya te va a destruir, él no te va a dar la mano, te aseguro. Por eso ministerialmente lo que tú dices, ¿qué tanto afecta un sentimiento hacia un familiar? ¿Qué tanto afecta? Bueno, ahí sí va mucho, depende en quién está mi mirada, como lo decías. Si mi mirada está puesta en ellos, va a afectar muchísimo. Si mi mirada está puesta en el Creador y creo que todo es con un propósito, porque algo que he aprendido el Padre me ha enseñado a través de muchos momentos, de muchos procesos, es que nada es casualidad y que todo lo que Él permite en la vida de una persona cuando tiene un propósito, que anhela que ser formada o anhela avanzar, o su meta y su pensamiento y su anhelo está en la salvación, en lo más lindo del llamamiento, que es el llamamiento a la salvación. Yo pienso que Él todo lo hace con un propósito. Cuando yo entiendo eso, sé que aún el dolor, sé que aún el quitar una persona, sé que aún el poner una persona, sé que el formar aún a la persona que está a mi lado va a ser con un propósito. Entonces es más fácil dominar la emoción cuando yo tengo mi mirada puesta en Él. Cuando yo sé que así sea a mi ser querido, a mi ser amado, a mi compañero digamos, en mi posición, mi esposo, está siendo, digamos, procesado, formado, tratado. Si mi emoción y mi mirada está puesta en el momento, en pobrecito, cómo se siente, pues me voy a derrumbar con él, como dices, como lo hablabas, me voy a ir con él, porque si él se va al desánimo, pues yo me voy a desanimar juntamente con él. Pero si yo sé que el Padre lo está permitiendo porque hay cosas mayores, porque hay cosas nuevas, porque mis ojos no ven el momento, sino más allá del futuro, sé que es bendición. Y entonces mi emoción mengua
y prima la voluntad del Padre y el Rúa. Entonces, las emociones afectan dependiendo en quién yo tenga mi mirada puesta. Si en el momento, si es en mi familia, me voy a derrumbar y me voy a destruir. Pero si sé que Él es el dueño de la obra, sé que lo está haciendo perfecto. Vamos a ver unos puntos de por qué las emociones se alteran para bien o para mal. Hay muchas cosas que pueden causar estos sentimientos. Los cambios de la imagen corporal pueden afectar la autoestima y la confianza. Por ejemplo, en el caso de nosotros las mujeres, si nuestra confianza está en nuestro físico, y por ejemplo, cuando se tiene un bebé, los cambios físicos es tremendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue una enfermedad y digamos, mi talla era talla 6 cuando me casé. Uy. Y entonces, cuando yo llegué a cierta edad, me dio una enfermedad que es la tiroides y de un momento a otro empecé a subir de peso. Y digamos, la gente es muy imprudente cuando tú tienes una patología, la gente no es nada prudente, ¿no? La gente, todo mundo tiene la imprudencia de decirte, ¿cómo estás de gorda? Pero es que, ¿qué le pasó? Pero es que está deforme. Y todo el tiempo me veían diciendo lo mismo, pero es que usted a qué momento se volvió tan gorda, pero mírese, pero bueno, una cantidad de comentarios soeces y tan delicados. Pero mira que hubo algo precioso en ese proceso y es que mi esposito jamás me hizo sentir mal. Él me decía, amor, estás como un poquito pasada porque no haces ejercicio. Él era muy cariñoso en la manera que me lo hacía ver y cuando yo, digamos, tuve esa situación y empecé a hacer ejercicio y a cuidarme y a bajar de peso, fue muy difícil. Pero el padre me estaba enseñando algo que mi esposo me había dicho antes de casarnos. Y era que él me dijo, yo no me enamoro por tu físico, porque tu físico algún día va a ser totalmente diferente ahorita. Yo me enamoro por la mujer que eres, porque si me enamoro por lo físico te voy a dejar de amar algún día. Y ese día yo lloré mucho porque yo nunca lo había visto de esa manera. Porque emocionalmente nosotras nos afectamos, en el caso de las casadas, por las palabras del compañero. Entonces, si el compañero no le dice, mire, pero es que usted sí está bien gorda, pues sentimentalmente, emocionalmente se afecta y la persona psicológicamente se empieza a rechazar a sí misma. Pero también aún eso el Eterno le permite para uno morir a ese cuerpo. Porque si físicamente, por ejemplo, en mi caso era una enfermedad, no era porque a mí me plació comer hartísimo y de un momento a otro me volví como gordita, si no era alguna patología y por ejemplo, pongámonos a analizar una persona, por ejemplo, que pierde sus piernas, ¿sí? Si físicamente se ve así y no hay una emoción fuerte cimentada en la palabra y en el espíritu de Yeshua, esa persona se va a deprimir y se va a morir. Entonces, a veces nosotros tenemos que poner nuestro cuerpo aún en la mano del Eterno, que si tiene un cambio, no me afecte emocional, no me gobierne, ¿no? Porque ¿quiénes son las que más se dan duro? Uno mismo. Exacto. Uno mismo es el que más, a veces todo lo ven, no, pero estás hermosa. Y uno dice, pero no, es como me va a ver hermosa si tengo un gordito aquí o tengo una arruguita acá, ¿cómo me va a ver hermosa? Pero las otras personas, no, estás muy bella, estás, y uno mismo se da duro. Claro, así sea algo pequeño o algo grande físico, las primeras que nos atacamos somos nosotras mismas, ¿cierto? Y llega hasta el punto de que gobierna esa mi emoción. Mira lo terrible en el caso del matrimonio cuando esa emoción me gobierna y es que empiezo yo a amargarme y empiezo a caer en depresión y aunque mi compañero no me está diciendo nada, yo misma me estoy destruyendo y yo le hago daño a mi compañero. Porque yo empiezo a menospreciarme, yo empiezo a rechazarme, yo empiezo a amargarme, entonces empiezo a actuar de una manera agresiva y empiezo a reaccionar de una manera incorrecta a mi compañero, aunque él no me esté afectando psicológica, emocional, verbalmente, pero yo misma sí. Entonces actúa en mecanismo de defensa con agresividad, con palabras, con actitudes. Entonces date cuenta que si yo no muero a esa emoción de mi cuerpo, pues pierdo mi confianza y aún apliquémoslo aún a la comunidad. Si yo tengo un complejo de mi mismo cuerpo,
voy a criticar, a chismear a las mujeres de la comunidad, voy a sentirme competente, voy a mirar a los demás cómo se visten, cómo están, si están flacos, gordos, si se visten bien o mal, porque tengo un problema emocional. Y voy a juzgar a los demás. Si los veo bien, me da envidia. Si los veo mal, los voy a juzgar. Entonces, cuando tengo un conflicto interior físico, tengo que restaurar primero mi alma y entender que lo físico es un segundo plano sin descuidarme, ¿no? Sin dejarme, ¿no? Porque otra cosa es, no, yo me voy a dejar gorda toda la vida y no hago ejercicio, ni hago dieta, ni nada, y vuelvo lo más choncho porque no se me da la voluntad de cuidarme, no, estamos hablando de que me cuido, pero sin que eso maneje mi vida, ¿no? Sí, que eso me gobierna a los extremos de las dietas extremas, de las operaciones, de las cirugías, de que voy a estar 24 horas allá esclava en un gimnasio todo el tiempo porque tengo que cambiar mi cuerpo, a los extremos, ¿no? Pero tampoco dejar que eso sea el todo emocionalmente de mi alma, porque eso sí afecta hoy en día mucho hasta los ministerios. Si una mujer llega frustrada emocionalmente, físicamente, es una mujer rencillosa, murmuradora, envidiosa, llega a criticar, llega a mirar. Cuando tú mires una mujer mirando de arriba abajo, es una persona envidiosa y una persona que tiene problemas de autoestima. Cuando tú mires esa mirada de arriba abajo que te hagan así, tú ya aprendiste algo nuevo hoy. Es una persona envidiosa y con problemas de autoestima, porque esa persona siempre vive comparando y mirando a los demás. Entonces, la gente también, ¿por qué tiene problemas emocionales? Por las pérdidas de algo, de un trabajo, por las pérdidas de un negocio y por los cambios de tanto físicos como el entorno familiar. Entonces, si usted emocionalmente, su todo depende de una empresa y no la tiene, ¿qué va a pasar? Se frustra. Se puede morir. Usted se puede caer en un estado de presión y decir, aquí acabó mi vida. Y yo he aprendido de los grandes empresarios, cuántos empresarios han quebrado y el Eterno les ha vuelto a dar hasta el doble. Miramos un gran hombre con grandes cosas y es Job. Tuvo muchísimo dinero, pero el Eterno le prometió que le iba a dar el doble. Entonces, si mi emoción es mi trabajo y mi empresa y lo que yo tengo y lo que yo veo, emocionalmente yo me voy a volver nada. Hay gente que, yo no sé si tú has visto los compulsivos, las personas compulsivas. Sí. Acumuladores. Sí. Y si tú analizas los casos que has visto. Sí, tienen muchos problemas de depresión, autoestima baja, como lo dice Olguita. Bueno. Sí, claro. No, es que este tema es muy bueno de interactuar todas porque, digamos, cuando tú miras y esos casos fue por la pérdida de una esposa, por la pérdida de un hijo, por un trabajo, porque cayó en quiebra y esa persona empezó a acumular todas sus emociones en la basura o comprar y comprar y comprar cosas, a llenar sus vacíos comprando cosas. Entonces, un sentimiento puede destruir tu vida y por ejemplo, veía cómo enviaban personas a ayudarlo a limpiar la mugre porque había comida de hacía 8 años podrida encima de la cocina. ¿Tú te imaginas ese olor? Entonces, cuando iban a mirar el caso y a evaluar el caso, era la que la persona había caído en depresión hacía 20 años, por un sentimiento, por una pérdida de algo, por una pérdida de un trabajo, por una situación emocional. Entonces démonos cuenta que las emociones sí son muy peligrosas y si yo no tengo un corazón dispuesto a entregar algo en el momento correcto, eso me puede acabar todas las áreas de mi vida. Entonces la gente puede sentir aflicción a causa de estas pérdidas y los cambios, los síntomas son físicos, emocionales y también espirituales. Afectan las 3 áreas y ahorita vamos a ver consecuencias tan graves y tan terribles y vamos a ver una de ellas hoy para que tú sigas ahorita con la secuencia y es que cuando yo acumulo muchas emociones o dolores, algo que viene mucho afecta es al estómago. La mayoría de emociones usted las percibe en el colon,
y las percibe en todo el aparato digestivo. Cuando usted tiene mal genio, cuando usted tiene un dolor muy fuerte emocional, usted lo lleva muchas veces a afectarse al estómago, y eso lo viví yo personalmente. Porque en mi pasado, digamos, yo era una persona, cuando llegué a los pies de Yeshua y cuando empecé a servir al Eterno, algo que me costaba era decirle a la persona lo que yo sentía. Y yo podía estar sufriendo un montón, pero nunca le decía nada a la persona. Entonces todo me lo reprimía, todo me lo callaba, todo me lo aguantaba y todo me lo llevaba muy adentro. Cuando yo tuve cáncer, porque una de las cosas que lleva las emociones a la enfermedad, toda enfermedad tiene un estado emocional. Usted analice cada cambio de su vida y pregúntese en qué momento usted se enfermó, y muchas de las enfermedades, de las patologías, es por un sentimiento guardado. Y yo, cuando tuve cáncer, una de las cosas, y fue en el estómago, el Padre me mostraba cómo emocionalmente yo había acumulado muchos sentimientos, muchas tristezas, muchas amarguras, muchas aflicciones, y cómo eso se había convertido, porque las células cancerígenas todo el mundo la tenemos, ¿sí sabías? Todos. Sí. Y ellas se alteran según el estado emocional, si son iras, si son dolores, si son tensiones muy fuertes, ellas se alteran. Entonces, cuando uno va a mirar muchas de las personas que han tenido cáncer, no digo todas, porque no todos los casos son iguales, pero la mayoría de personas son personas que han vivido episodios muy dolorosos, que tienen mucho resentimiento o muchas cosas acumuladas en el alma. Y esas cosas acumuladas se van reflejando en el cuerpo. Entonces, cuando yo empecé a orarle al Eterno, que me mostrara el porqué de esa condición física, Él me mostraba mis emociones. Yo no sabía dominar mis emociones, yo no sabía tener dominio, y ahorita vamos a encontrar esa parte. Yo no sabía, sino si a mí alguien me hería, yo de una vez guardaba eso en mi corazón, o sea, parecía como automáticamente, es una acumuladora compulsiva de emociones. Como que alguien no me saludaba y ya, de una vez me sentía, como que alguien de pronto decía un chisme de mí y ya de una vez yo me afectaba, ¿ya? Pero el Eterno me permitió vivir eso para tener la autoridad de lo que Él ha hecho en mi vida y cómo eso hoy en día es una fortaleza, ¿sí? Porque, digamos, el no hablar a tiempo lo que uno siente, el no soltar, el no perdonar, el no soltar, el no renunciar también a una persona cuando toque renunciar, porque no todo el mundo llega a tu vida para quedarse, y eso lo aprendí a los golpes, porque uno piensa cuando tú le entregas una amistad a alguien, cuando tú le entregas algo a alguien, tú piensas que esa persona siempre va a estar ahí, emocionalmente a tu lado, ¿no? Entonces uno comete el error de pensar que esa persona tal vez algún día no va a estar ahí, y cuando no está, ¿qué pasa el corazón? Se llena de dolor, o se llena de ira, o se llena de amargura. Pero es que esa persona me abandonó, se fue, se olvidó de mí, no me llamó, fue ingrata, desagradecida, ta. Y el Eterno, ¿sabes cómo me maduró esa emoción? ¿Y quieres aprender? Cuando él caminaba con los talmín y llevaba 70, ¿cierto? Y en un pasaje de la Biblia dice, ustedes también se van a ir, o se van a ir porque como muchos de ellos les di de tragar y se fueron. Y me enseñaba a través también de los 10 de leprosos, que fueron 10 sanos y solo uno regresó a ser agradecido. Entonces yo decía, si con el Eterno, que Él es lo más hermoso, precioso, que hace tantas cosas hermosas por nosotros, la gente paga mal y es desagradecida, ¿qué podemos esperar nosotros en esta tierra que somos humanos? Entonces el Eterno me enseñaba a través de su escritura cómo yo tenía que morir a los sentimientos humanos, que si alguien está a tu lado y te ama y te valora, bien, pero si alguien decide irse de tu lado, pues suéltala, no te aferres a ese sentimiento, no te aferres a esa persona porque te va a acabar. Sí, quisiera compartirle. Claro, dale. Bueno, pues
con mucha autoridad también lo he vivido y lo puedo hablar porque en algún momento de mi vida pasó eso. Por no soltar muchas cosas en mi corazón, así como dice, mi cuerpo se enfermó. Así como decía, siempre me acuerdo de David, que decía, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y mientras no solté eso, mis huesos se estaban deformando. Yo creo pues muchos tal vez saben, tal vez otros no, pero a causa de eso, en mi mano se hizo una malformación de cúbito que nunca había pasado, y el Padre me hacía entender que era por lo que había en mi alma. En un tiempo de un proceso que el Padre me llevó a vivir de mucho dolor con una persona, mis huesos empezaron a enfermar, a tal punto de que les tocó hacerme una cirugía porque el hueso se estaba deformando. Entonces acá tengo la mano descubierta y era un bulto así sobresalido, y era porque el hueso se estaba deformando. Cuando el Padre me hace entender que era por lo que había en mí, el médico decía, pues nunca tuve una fractura, nunca tuve un golpe para decir, bueno, se fracturó, sino, o sea, pues es algo que salió, pues para el médico, pero para mí ya el Padre me ha dicho, es porque hay algo, es tu alma. Cuando lo entendí empecé a soltar, y pues ya después de todo el proceso de la cirugía y como lo decías, ya uno se hace fuerte en eso, y ahora para guardar un sentimiento, un resentimiento, rencor, yo creo que ya es un poco más difícil, ya no guardo así tan fácil porque no, mejor no, mejor suelto, no me quiero volver a enfermar. Entonces es muy real, la enfermedad del alma se ve reflejada en el cuerpo físico. Y mira que muchos de los problemas asociados al sistema nervioso, a los dolores de cabeza, a los dolores lumbares, a la ansiedad, tiene que ver con los sentimientos y las emociones mal controladas. Después de eso, pues como que uno a veces es como la mula terca, ¿no? Uno pasa un proceso y en lugar de entender, como que a veces quiere otro proceso. Y digamos, cuando yo comencé a pastorear, en mi mente estaba de que todas las ovejas iban a ser como yo, juiciosas, cuando estaba con mis pastores, ¿no? Entonces yo decía, todas van a ser sujetas, todas van a ser obedientes, todas van a ser disciplinadas, como yo fui con mis pastores, todas las ovejas van a ser iguales. Ese era mi concepto cuando yo comencé a pastorear. Y cuando comencé a ver que eran rebeldes, obstinados, desagradecidos, ingratos, mentirosos, falsos, y cuando empecé a ver ese tipo de emociones, vino el otro proceso. Porque el primer proceso ha sido por sentimientos familiar, ¿sí? Como acumular los sentimientos de muchos años de mi vida, del abandono de mi papá, del rechazo de mi hermano, del quedarme sola muy temprana y no tener familia, y pasar tiempos de soledad, de amargura, de dolor, de sentirme que no tenía nadie a mi lado, y todos esos sentimientos se me han acumulado y se me vieron reflejados en el cuerpo en la juventud. A los 26 años tuve cáncer. El Eterno hizo un milagro, a los 2 años hizo un milagro y me dio nuevamente la oportunidad de vivir, pero pasó el tiempo y me dio la otra patología. Empezaron, lo que decías tú, a salirme unas bolas en la espalda impresionante, todas las lumbares se me recogían, se me volvían nudos, y eso duele terriblemente. Y tuvieron que capacitarme unos 15 días, y eso fue por un sentimiento que yo acumulé por alguien de la comunidad que se fue, porque yo pensaba que todos los que llegaban a la comunidad se iban a quedar, que todos iban a ser fieles, que todos iban a ser obedientes, pero en mi mente nunca estaba el ver la infidelidad, porque yo nunca en mi corazón fui así con mis pastores. Entonces, cuando yo recibí la primera situación de que alguien se rebeldizó de la comunidad, se fue, yo duré 15 días en cama, muy mal, grave, donde hasta el tal punto que yo no quería nada, absolutamente nada. Quería abandonar el llamado, no del Eterno, sino el llamado pastoral. Yo nunca había sentido algo tan horrible como eso. Yo no le deseo eso a ningún pastor ni a ningún siervo, de verdad que no. Ese sentimiento es lo peor de todo.
Y recuerdo que yo estaba tan enferma, tanto física, porque me salieron unas bolas tremendas en la espalda, físicas, del dolor que yo sentí cuando esa persona tomó la decisión de irse en rebeldía a la comunidad. Y lo segundo era que emocionalmente y espiritualmente yo estaba muy triste, muy afectada, hasta el punto de que yo no quería seguir con el llamado que el Eterno me ha hecho, y nunca voy a olvidar ese día, porque cuando tú estás en ese sentimiento, ¿qué quieres? Que nadie te hable, no quieres ver a nadie, quieres estar solo, ¿cierto? ¿Sí te ha pasado? Sí, claro. ¿O solamente a mí? No, eso suele pasar. Quiere Bueno. hacerse una isla aparte allá. Exacto. Sufrir solo. Y que nadie le diga nada, ¿cierto? Entonces estaba en ese momento tan duro y estaba llorando, y tú sabes que uno de pastor, ¿qué le quiere enseñar a su pueblo? A ser fuerte, ¿sí? Estamos aquí para pelear, vamos para adelante, pueblo, nada nos puede mover, ¿no? Y entonces mi carácter es así, gracias al Eterno, pero el Eterno también me enseñaba que todos necesitamos en algún momento vivir ciertas cosas para poder enseñarle a otros. Y entonces golpearon a la puerta y era una de las ovejas de la comunidad. Y yo a ella siempre le he enseñado, tú no tienes que dejarte mover por nada, tú tienes que ser fuerte. Y yo, ¿cómo estaba? Vuelta a nada. Estaba muy mal. Y yo dije, ay no, yo no le voy a abrir. Pero resulta que mi oficina quedaba de trabajo acá en la casa, entonces tenía que abrir porque ella trabajaba conmigo y era algo urgente. Entonces el padre me dijo, abra. Y ese día abrí y yo estaba llorando y ella me abrazó y yo me ataqué a llorar como un moricho. Necesitaba sacar todo ese dolor en mi corazón. Por eso es que los pastores tenemos que enseñar que también tenemos emociones, sí. Y también hay momentos de tener dolor, ¿no? Que todos no somos superhéroes y que no sentimos absolutamente nada, es mentira. Y ella me abrazó y me dijo, no te canses de hacer el bien, en tu tiempo segarás. Y eso para mí fue una palabra que me llenó de fuerzas espiritualmente en ese momento. Y yo le dije, sí. Y yo le dije al Padre, tal vez muchos, no será el primer caso que tendremos que vivir de traición o de muchas otras cosas que se viven dentro del ministerio, pero es tan lindo cuando el Eterno te enseña a morir, porque un sentimiento de esos te puede llevar a renunciar a toda una vida, de propósito, por un momento de dolor, por una persona. Sé, X o Y te puede destruir toda tu vida y el Eterno después te dice, mira todo lo que tenía para ti a futuro. Y tú dejaste todo eso por una sola persona, por un sentimiento, por una ira, por un resentimiento, por una palabra, hasta por una palabra. ¿Cuánta gente se ha ido de su comunidad por una sola palabra? Es que me dijeron que yo era un mediocre. ¿Y qué eras? Un mediocre. Pero no estabas listo para aceptar que sí era tu problema, que sí tenías que cambiar eso. Y te fuiste, dejaste todo botado. Algo que yo admiro de mi esposo es que ese hombre nunca, en los años de matrimonio, yo lo he visto que él se deja afectar por los sentimientos. Y él siempre ha gobernado al pueblo con la palabra. Y a él lo formaron desde niño y él me contaba que cuando él estaba entrenando la lucha libre, el entrenador era un coreano. Y tú sabes que los coreanos son duros y disciplinados. Y a él, para llevarlo a ser campeón panamericano, le tenían que pegar muchas veces, golpear con un palo de escoba en las espaldas. Y él, si él decidía irse, el entrenador no iba detrás de decirle, venga, ¿quieres ganar? ¿Quieres ser un campeón? ¿Quieres ser un mejor luchador? No. Él le decía, si no sirves para esto, lárgate. Pero mira que eso lo llevó a él ser fuerte y a no ser débil ante la primera situación. Entonces, ¿qué necesita la Keilah de hoy de Yeshua? Morir a las emociones, porque por cualquier sentimiento, por cualquier palabra, por cualquier menosprecio salen y se van. Y el Eterno nos dio un ejemplo a través de su Hijo que dio la sangre, fue golpeado, fue maltratado, fue escupido, fue vituperado, y cuando lo vemos llorando diciendo me voy, no sigo más, no. Dice que hasta lo sumo dio todo por amor a nosotros. Entonces, dentro de esos pensamientos puede existir las siguientes situaciones, y ahorita vamos a la parte del dominio.
Pensamientos de planes suicidas, de querer no vivir. Cuando una persona emocionalmente es muy débil, ¿qué es lo primero que quiere? Morirse. No quiero vivir, pero ¿sabes? Eso es una excusa para no querer enfrentar. ¿Sí? Entonces, el querer quitarse la vida es no querer enfrentar una situación. El querer hacerse daño a sí mismo, el cortarse los brazos, el tomarse un veneno, bueno, tantas formas. El no comer. Una persona que le cueste comer y dormir daña su cuerpo. Dice, pero es que yo no tengo ganas ni de comer. ¿Qué tienen en su alma? Son personas que tienen problemas en su alma. Esas personas que tienen bulimia, que tienen anemia, que tienen problemas para comer, es que a mí no me gusta comer, eso es una gran mentira. Lo que pasa es que tiene problemas en el alma y le cuesta comer, le cuesta cuidarse, tiene la autoestima y no le importa hacerse daño a su cuerpo. Dormir, ¿tú has visto que hay gente que usa depresivos o usa pastillas para dormir? Porque el enemigo lo que hace es que esa persona, sus emociones se las tiene totalmente atadas, espiritualmente está atada esa persona. La falta de interés por actividades normales como bañarse, como cuidarse físicamente, como trabajar, como estudiar, como estar en el ministerio activo. Cuando una persona dice, es que ya no quiero hacer nada, no, emocionalmente está mal. La autoestima espiritualmente está mal. Porque si yo no tengo interés de hacer algo en mi propia vida, por mí o por mi generación o por el ministerio, emocionalmente esa persona está destruida. No poderle encontrar gusto a las cosas que hace. Todo le parece aburridor, todo le parece harto. Si está en la casa le parece aburridor, si está trabajando aburridor, si está estudiando aburridor, si está en la iglesia aburridor. Son personas que no le encuentran sentido a nada a lo que hace. ¿Cómo afectan las emociones en las actividades diarias? Claro, imagínese una mujer emocionalmente decaída en la casa, pues la casa permanece sucia, ella no se arregla, no se maquilla, vive mal arreglada, la casa desordenada, llena de polvo, todo sucio, la loza sucia, todo vuelto nada. Y un hombre que tenga las emociones no trabaja, no lucha, no sale a progresar. Y miremoslo de eso al ministerio, pues peor, porque la iglesia no sirve para absolutamente nada, no quiere hacer nada. Entonces, démonos cuenta que esto sí afecta mucho. La confusión, porque todo el tiempo está en una batalla interior, todo el tiempo su mente está abatida, está atribulada. Tiene también problemas de intranquilidad. ¿Se ha visto esas personas que se cogen las manos, se cogen la cara todo el tiempo, las manos, se muerden las uñas? Se las comen. Ese tipo de personas con esas actitudes y reacciones tienen problemas emocionales muy internos, que usted dice, pero ¿por qué esa persona se vive cogiendo las manos, se vive cogiendo la cara, se vive mordiendo las uñas? Emocionalmente tiene interiormente una batalla muy fuerte, de sentimientos aún muy escondidos. Entonces, eso altera todo el sistema nervioso, todo el sistema hormonal, y por eso es que estamos viendo, si ustedes miran la enfermedad, se ha venido incrementando de una manera tremenda. Las EPS viven llenas, acá en Colombia está así, yo no sé en otro país, pero las enfermedades se han venido incrementando. ¿Y a causa de qué? Psiquiátricas, tremendamente. Si mirábamos antes, uno escuchaba un problema, un caso, ahora eso es una vaina. El problema bipolar, por ejemplo, la patología de personas bipolares. Hoy estoy feliz, a los 5 minutos estoy llorando, a los 10 minutos estoy riendo, a los 3 estoy bravo, a los cuartos estoy ese tipo de personas. Y hasta los niños. Hasta los niños. Hoy en día todo es bullying, todo es matoneo, estoy deprimido, estoy desanimado, todos los niños ahora viven con problemas de autoestima, a toda hora quieren hacer muchas cosas y nada los sacia, porque cómo está su alma. ¿Sí ves? Entonces, cambios físicos, claro, cambios físicos tremendos, porque una patología que esté acumulando emociones altera el sistema nervioso, el sistema nervioso altera el cerebro, altera las personas que sufren de Parkinson, las personas que sufren de mucho temblor, las personas que sufren de mucha ansiedad. Es por eso, porque sus emociones fueron mal controladas, una ira mal controlada. El otro día hablaba con una persona y me decía que había tenido un problema con un vecino y él pensaba matarlo. Y se airó tanto que le dio un preinfarto. Y cuando ya se vio casi muerto, dijo,
¿qué estaba haciendo yo? Hubiera matado a esa persona, hubiera destruido su vida, su familia, se hubiera ido por una cárcel, pero mira la ira hasta dónde lleva, hasta detener el corazón. ¿Cuánta gente no se ha muerto de una ira? ¿Cuánta gente no le da un derrame cerebral, una trombosis? ¿Sí? Por un mal genio, por una ira, por no controlar sus impulsos, porque todo el tiempo sus impulsos son agresivos, porque todo el tiempo reacciona de una manera incorrecta, porque por cualquier cosa se pone de mal genio, porque hay personas que usted le dice es que usted es de mal genio y hasta les da risa decir que es de mal genio. Eso es algo que no es que sea mal genio, emocionalmente es débil. Toda persona mal geniada es débil, ¿sí sabían ustedes? Es su arma de defensa. Es una excusa para no decir, me quedó grande esto. ¿Qué hace una persona cuando no enfrenta? ¿Cómo reacciona? Con mal genio. Dice Proverbios 16:32, que es mejor el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, tiene mayor poder aquel que se puede dominar a sí mismo, a su espíritu, que aún el que está dominando una ciudad es mayor, porque es que dominar hoy en día la gente no sabe dominar sus sentimientos, o no sabemos dominar muchas veces las emociones y los sentimientos, y por eso es que pasan tantas cosas y se ven esas cosas de tantas enfermedades, porque se hace más difícil que aún dominar un pueblo completo de gente. No, que finalmente el dominio es un área donde tú nos vas a enseñar, ¿cierto? Bueno, pues yo traía para compartirles acerca del dominio propio, pero antes de hablar un poquito de qué es dominio propio, quiero que leamos segunda de Timoteo, y vamos a ver que ahí, como decía nuestra amada pastora, todos tenemos esos momentos de no querer más, y en este mensaje, en este texto vamos a encontrar eso, vamos a encontrar a un Timoteo que estaba un poco desalentado, y porque muchas veces leemos, decimos, y hay un texto que lo conocemos muy bien, y es que porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, y repetimos mucho, ¿no? Y repetimos, pero ¿qué estaba pasando en el contexto de eso? ¿Por qué Saúl le decía a Timoteo esto? Sí, siendo que Timoteo era un hijo espiritual muy bien formado desde pequeño, por su madre, por su abuela y aún por Pablo, por Shaul, porque él llega a este momento a decirle esto, es que no tenemos espíritu de cobardía, porque tenemos de amor, poder, dominio propio. Y era porque Timoteo, bueno, ya estaba a cargo de la iglesia en ese momento de Éfeso. Pero entonces estaban haciendo muy aturdidos, muy atribulados, y aún ya Pablo, cuando le escribe este mensaje a Timoteo, ya estaba encarcelado, ya estaba por segunda vez en la cárcel, y él escribe, no te desanimes, no te avergüences del evangelio, no desistas. Recuerda que hemos sido salvos y llamados con llamamiento santo, y él aquí lo alienta, lo exhorta que siga, que continúe independientemente de lo que él estaba sintiendo en ese momento, porque vamos a ver que en ese momento Timoteo estaba teniendo temor de continuar predicando el evangelio, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo apresados y asesinados a causa del evangelio, de la escritura, de predicar la besora, las buenas nuevas de salvación. Entonces, a causa de eso, él estaba sintiendo un poco de temor, porque aún la misma gente de la iglesia, del pueblo, se estaba levantando. Dice según de Timoteo 1, desde el 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Yahweh y de el Mashiach, Yeshua HaMashiach. Doy gracias a Yahweh, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe, la emuná no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Acá hay algo muy maravilloso que es que él dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Y esto no significa que él necesitaba un don de los que él ya había recibido anteriormente cuando oraron los ancianos juntamente con Pablo por él y le impusieron manos y recibió dones para el llamamiento. Simplemente que estaba pasando un momento de atribulación, de un momento de qué hago, de temor, de esos momentos en que uno no quiere nada. Dice, aviva el fuego que hay en ti, el fuego del Adón. Dice, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Yahweh espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Adón, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Yahweh, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua HaMashiach antes de los tiempos de los siglos. Entonces acá vemos que Pablo nos da 3 características, en un solo paso nos da 3 características: poder, amor y dominio propio. ¿Pero poder para qué? Para mantenernos en la verdad, poder para aún enfrentar aquellas, como nos lo han enseñado, aquellas personas que se levantan a hablar aún en contra de la voluntad perfecta del Padre, a cuestionar, poder para permanecer hasta el final, porque dice solo los que permanecieren hasta el final serán salvos. Poder, porque si no tenemos ese poder aún, y no es el poder de autoridad, de gobernar, no es el poder, aunque en algunos casos también se asimila al poder aún de saber gobernar nuestra casa, nuestro hogar, porque aquel que no gobierna su casa difícilmente podrá gobernar lo que está afuera. Entonces, el poder gobernar aún mi casa y cómo gobernarla conforme al propósito eterno, cómo gobernarla conforme conforme con sabiduría y conforme a la voluntad del Padre. Entonces, poder, ¿para qué? Para mantenernos en la verdad, para permanecer, para ser fieles, para no aún teniendo esos momentos de dificultad o esos momentos de desánimo, no seguir avanzando, porque como lo hablamos, en algún momento sentimos esos sentimientos de pero retomar y seguir avanzando, no dejarnos destruir por eso. Amor, ¿por qué? Amor por la palabra, amor por la verdad, amor por las almas, amor por el llamamiento, amor por la salvación, aún amor por el mismo Padre, amor por lo que nos ha entregado, aún amor por la misma vida que Él nos da, el privilegio. Por eso son 3 cosas primordiales que Pablo le hacía o le daba como características a Timoteo. Y dominio propio, ¿pero qué es el dominio propio? El dominio propio es controlar lo que yo pienso, lo que deseo, lo que siento, y poder alinearlo con la Escritura. Es un autocontrol de sí mismo, es dominar mis emociones, sean positivas o negativas. Acá quería enfatizar en algo, y es que existen 2 tipos de emociones, que son positivas y otras negativas, pero hay unas emociones positivas que son malas. Pero ¿por qué? Si es positivo, yo lo asimilo que es bueno, pero no. Cuando una emoción positiva es mala, cuando yo soy solo positivismo, y entonces lo vemos como hoy en día los predicadores, que todo es prosperidad, bendición, y viene lo mejor y el mejor avivamiento y el mejor tiempo, y mentiras que no es el mejor tiempo para el pueblo del Eterno. Entonces, ¿es algo positivo? O como lo que pasó hace poco con el cantante Julio Melgar. Muchos daban palabras positivas, pero ¿qué? Eran emociones aparentemente positivas, pero a la final fueron malas, porque no fueron conforme a la palabra, sino que alimentaron la fe de los creyentes, que a la final terminaron cuestionando y dudando de Dios, porque muchos dijeron, pero ¿acaso no decían que Dios lo iba a sanar? ¿Acaso? Muchos creyeron por un momento en esas palabras positivas,
pero que estaban fuera de la voluntad del Eterno y a la final hicieron daño porque terminó llevando a un pueblo, a cierto grupo de personas a cuestionar, a hablar o a murmurar, pero bueno, ¿y qué pasó? Dios, ¿por qué no cumplió? Entonces, son emociones positivas, pero a la final son malas. Entonces, debemos cuidarnos y tener claro ese tipo de emociones. Bueno, yo debo tener mis emociones no deben ser, también está el extremo del negativismo. Entonces, algo que decía la Mora es muy cierto, nuestra pastora, es que los extremos siempre son malos, sea al punto máximo o al punto de no, siempre se debe buscar un equilibrio, siempre, porque si yo me voy entonces siempre positivismo y me salgo de la voluntad del Padre, pero también si me vuelvo siempre negativo, y siempre vemos lo malo, como por un momento cuando fue el llamamiento de Jeremías, en Jeremías 1, cuando le hace el llamamiento a Jeremías, él dice, pero yo no sé hablar, yo soy niño. Por un momento él habló algo de sus sentimientos, o sea, él se vio naturalmente, él dijo, pero yo ¿cómo lo voy a hacer si no sé hablar? Por un momento fue su sentimiento el que habló, pero él después, bueno, el Padre le siguió hablando, listo, vamos, para el llamado. Pero entonces eso suele pasar, o como con Jonás, cuando aún teniendo el llamado, quiso que por un sentimiento de temor huir, y huyó, quiso no, huyó, y aún desde allá el Padre lo volvió a llamar. Pero aun cuando él fue al pueblo de Nínive a predicar y predicó, aún en su sentimiento él pensaba que todos se iban a condenar. Y cuando no pasó eso, sino que hubo un arrepentimiento, pero como que bueno, ¿qué pasó? No era para juicio, no era para, como que ¿qué pasó? Sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos. Entonces toca tener mucho cuidado con ese tipo de emociones, que no llevarlas al extremo. Y eso mismo pasa en los ministerios, en las comunidades, cuando estamos aún liderando, porque muchas veces entonces somos muy permisivos. Entonces está el extremo de que yo todo se lo permito, no, sí, es que pobrecito, no, sí, es que tan lindo, y como es mi hermano, y como es mi esposo, y como es mi hijo, entonces yo todo le creo, entonces todo mundo se vuelve malo. Entonces, si mi hijo me dice algo, entonces, ay, es que esa Olguita fue la mala, es que la pastora fue la mala, o es que eso, y todo mundo, porque me voy al extremo de siempre de mi hijo, creerlo. Pero entonces también el extremo cuando es todo muy, no estricto, pero sí muy, no, como que no entiendo a la otra persona. Entonces viene una persona con ciertas dificultades, bueno, es que estoy pasando un proceso de salud, y no, pero es que si usted no está, usted ya no se hace partícipe. O si tal vez, entonces también es malo. Yo debo buscar un equilibrio y poder dominar. Por eso dice Proverbios, es mayor aquel que puede dominar su espíritu, porque es mucho más para el Eterno, o sea, aquel que domina su propio cuerpo, dice, ha ganado, tiene unas millas por delante, porque no es fácil. Créeme que no es fácil. Yo sé que muchos dirán, no, pues es que es fácil hablar. No, yo sé, pero con el Ruach HaKodesh, él dice que nos enseña todas las cosas. Entonces, uno es eso, las emociones nos pueden engañar y hacer desistir del llamamiento, sí, mucho, porque por las emociones, como decía la pastora, nuestra pastora, por una palabra, por una mirada, yo me puedo ir. Entonces yo conocí al caso de una persona que decía, es que no hay amor. Y entonces, por no hay amor, un día se fue a buscar otra iglesia y a la final terminó otra vez volviendo porque se dio cuenta que por allá lo único que había era palabras que no. Entonces uno dice, sentimientos, sí, emociones que pueden hacer desistir del llamado, es verdad, sí, y pueden hacer mucho daño hasta perder mi salvación. Las emociones, si yo me voy por una emoción, yo puedo perder mi salvación. Entonces es muy importante tenerlo presente. Entonces, dominio propio es controlar, autocontrol y dominar. Por causa de, bueno, estábamos hablando de Timoteo. Entonces acá Pablo le exhortaba y le hacía, alentándolo, tenga dominio propio, porque aún ya se le había dicho que por causa del evangelio ibas a sufrir penalidades, y eso es lo que no entendemos. Muchas veces decimos, sí, pero aún el Padre hoy no lo está diciendo.
ustedes resistan, persistan, permanezcan. Yo no sé a quién el Padre le está hablando en esa noche, pero si hay alguien que está desanimado por alguna circunstancia, por algo que ha pasado, por una emoción, por su sentimiento, el Padre, así como el Pablo le decía a Timoteo, por causa del Eterno tendréis aflicción, por causa de seguir la verdad, por causa, aún en estos tiempos cuando nos levantamos aún en la restauración, en la verdad, hemos sido muy criticados, muy cuestionados, pero ustedes quiénes son, pero ustedes son una falsa secta, no importa. O sea, así todo el mundo diga lo contrario, lo que nos debe importar es lo que el Eterno piense, así mismo como persona, sin importar nuestros sentimientos, debe primar el llamamiento a la salvación, porque muchas veces, no, pero es que ni siquiera tengo un llamamiento de ir de ser pastor, pero es que el llamamiento más importante es a la salvación, más que cualquier, porque está el llamamiento a la salvación y al servicio, y ambos son muy importantes, pero en mi vida, en mi alma debe primar el de la salvación, que debe ir de la mano, porque si yo anhelo salvarme también, pues doy un servicio, si yo vivo conforme a la Escritura, doy un servicio conforme al Padre. Pero no se nos puede, más que cualquier cosa, no pierdas por emociones el llamamiento a la salvación. A veces en este momento estás a punto de tomar una mala decisión por una emoción y perder esa salvación y el privilegio, el gran regalo que el Padre nos ha dado. Domine esos sentimientos, domine esas emociones, recuerda que Él es el dueño de toda la obra y si lo permitió es con un propósito, pero no permitas que eso afecte y robe el llamamiento a la salvación. Por eso hay un versículo que dice, Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Cuando yo guardo el corazón de esas emociones espiritualmente, voy a ser una persona estable, una persona constante, perseverante, una persona que no voy a dejar de hacer lo que el Eterno me ha otorgado por nada, porque es que si mis emociones son dominadas por mi familia, que lo vimos ya, por las palabras de los demás, por una situación temporal, simplemente yo nunca voy a llegar a la meta que es la salvación, lo que estaba diciendo Ingrid. Y cuando yo le sirvo al Eterno según mi estado, son ese tipo de personas, hoy estoy bien, hoy quiero hacer todo en la comunidad, mañana estoy mal, no quiero hacer nada en la comunidad. Entonces, cuando hay ese tipo de emociones y mi corazón todavía me gobierna los sentimientos, créeme que yo no voy a estar apto para ningún ministerio, sea pequeño, sea grande, sea de multitudes, sea de 5, sea de jóvenes, de niños, de alabanza, de lo que sea, mi corazón nunca va a ser apto. ¿Por qué? Porque mis emociones priman siempre y siempre voy a estar mirando qué sucedió, qué me dijeron o qué pasó, cómo estoy con mi esposa, cómo estoy con mis hijos o cómo estoy como soltero con mis padres para poder hacer algo para el Eterno. Entonces nunca vas a estar bien con alguna situación, porque en esta tierra nada va a ser perfecto, vamos a tener diferentes dificultades en todo aspecto de la vida y es ahí donde mis emociones yo decido si me dominan y dejo que eso me acabe de apartar del llamamiento celestial o en medio de ese proceso yo avanzo y sigo y crezco para agradar al Eterno, porque finalmente nosotros estamos para vivir para el Eterno. Por eso Pablo dijo algo muy importante, porque el morir es ganancia, ¿cierto? Así es. Porque cuando tú mueres a los sentimientos, cuando tú mueres a la inmadurez, a la inconstancia, a la debilidad, al esperar siempre que los demás te respondan de la misma manera. O sea, yo doy 50 y quiero que me den 100. Yo quiero hacer esto en la comunidad y quiero que todo el mundo me aplauda, yo quiero que todo el mundo me ame, todo el mundo me quiera, todo el mundo esté conmigo. No, pues entonces usted quiere un paraíso y eso solo se va a encontrar en la Nueva Jerusalén. Yo encontré una frase muy bonita, o pues que me pareció muy curiosa, dice, cuando permitimos que lo que la gente habla de mí nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad con el Eterno. Total, mira, hablaba yo con el pastor algo muy importante para los que sirven y para los pastores. Por ejemplo, si tienen problemas de autoestima y le llega un tipo con mucha plata a la comunidad y no tiene claro su llamado y sus emociones son controladas, pues va a permitir que ese tipo haga lo que quiera porque le diezma más que los demás, por ejemplo.
Entonces, no, mis emociones que como es el que me va a dar para comprar el templo, entonces yo me voy a quedar callado y voy a dejar que él haga lo que quiera, ¿sí ves? Cosas como esas. Entonces, si yo amo al Eterno, si yo amo la palabra, si yo amo lo que el Padre me ha dado, pues tan sencillo que no me voy a dejar manipular de nadie. Yo no voy a dejar que la iglesia y que los asuntos divinos nos manipule nadie. Por eso es que en la quejilá de nosotros siempre le decimos, nosotros podemos amarlos muchos, pero amamos más al Eterno. Así Y se los es. hemos enseñado con hechos. Puede usted haber durado a mi lado 10 años, mija, pero si usted decidió pecar y dañar el nombre de Yeshua, puedo amarla y con todo el corazón le digo, hasta aquí llegamos. Y eso no quiere decir que yo la deje de amar. Yo la puedo amar, pero yo no puedo alcahuetearle a usted su sinvergüencería. Entonces, así pasa en todo aspecto de la vida. Yo puedo amar, pero yo no me puedo dejar gobernar por eso. Porque, por ejemplo, tú puedes amar a tu esposo, pero si él te adultera, yo no creo que tú le vas a decir, tranquilo, mi amor, adultérame, que yo voy a estar contigo hasta el final. No, por eso es que estamos viendo hoy en día un pueblo débil, una quejilá prostituta que se contamina con una cantidad de cosas porque que lo rigen los sentimientos a los pastores. Entonces, si yo veo que un concierto me llena de la iglesia y que todo el mundo salte y brinque, haga lo que quiera, pues hombre, entonces hagamos concierto en la iglesia para que todo esto se funcione bien, las emociones. Las emociones. Emociones, entonces si yo quiero que la iglesia se me llene y todo el mundo me quiera, entonces yo simplemente voy a hablar de todo bueno y que todo es lindo y que todo es hermoso, emociones. Entonces date cuenta cómo es tan importante. Dice que las personas que viven básicamente bajo sensaciones e impulsos emocionales son personas que sufren de perturbaciones de estados de ánimo, son las personas que hablamos los problemas bipolares, porque viven de confusión e inestabilidad emocional repentino en las áreas laboral, familiar, espiritual, identidad. Ese tipo de personas son las que van de iglesia en iglesia, de comunidad en comunidad y nunca tienen una identidad clara, ¿sí? Entonces, hoy son mesiánicos, mañana son de pueblo de Israel, pasado mañana son los circuncidados, después son judíos, después son ortodoxos, y se la pasan con una cantidad de cambios y no entienden un carajo de la escritura, y son personas que hacen muchísimo daño. Porque usted se imagina al pastor hoy diciéndonos, no, solamente creamos en el Espíritu Santo, mañana no, creamos en Yeshua, pasado mañana no, en la Trinidad, no, hoy vamos a creer que por gracia somos salvos, no, mañana sí, solamente si nos circuncidamos vamos a ser salvos. Y ese tipo de personas se la pasan en una cantidad de pensamientos, son los que van de congreso en congreso, de conferencia en conferencia, para aquí, para allá, son los que invitan cada 8 días un nuevo predicador a su comunidad, son los que se la pasan llenando sus emociones de las profecías, ¿no? Sí. Entonces vamos a invitar a este profeta para que anime a la gente y para que hable lo que quiera hablar en la comunidad. Entonces dámonos cuenta que el peligro de tener una persona emocional como cabeza en un liderazgo y en un ministerio, ¿es peligroso? ¿Tú qué crees? Uy, sí, claro que sí. Yo creo que algo que hoy se está viendo mucho y es el tema que tocabas acerca de la adoración y la alabanza en los altares de las iglesias. Eso está haciendo mucho daño las emociones en los altares porque han prostituido los altares, porque han vendido realmente la palabra y porque está llevando el pueblo a la destrucción en emociones. Entonces el pueblo también, dice también un dicho que el pueblo pues tiene el pastor que quiere, ¿no? Pero entonces llevan a un pueblo a solo emociones. Entonces la emoción en algún momento se acaba y cuando se acaba se mata la fe de la persona. Es que si tú miras un ejercicio que hicimos, cuando hicimos un concierto, cualquier cantidad de gente llega, ¿no? Sí. Invitamos a estudiar las raíces hebreas 2 personas. Entonces, usted analiza que lo visible, lo que te hace sentir bien, es fácil de hacerlo, pero lo que te incomoda y te corrige, te afecta, ¿sí? Yo ponía un ejemplo de lo fácil, por ejemplo, hacerse una dieta y un tratamiento para bajar de peso 20 kilos en un mes.
Eso es lo fácil. Sí, claro. Pero las consecuencias físicas después también las vas a tener. Pero que te digan, es que vas a trabajar juiciosa durante 4 años con ejercicio, buenos alimentos, todo eso. Eso sí no me gusta. No, ¿cómo así? No, yo tener que me esforzar, yo tener que dejar esto, yo tener que hacer lo otro, yo tener que… Entonces démonos cuenta que la persona emocionalista que quiere lo fácil. Muy fácil. Lo que no le cueste, lo que no le exija mucho, es una persona que le cuesta que le exijan, que lo formen, que lo corrijan, pero una persona que quiere crecer y que quiere llegar lejos no es emocionalista, ¿sí sabías eso? Sí, claro. No le gusta lo fácil y aunque le cueste lágrimas, lucha por lo que quiere, persevera, se deja formar, se deja corregir, se deja moldear. Entonces, una persona con un carácter que ha muerto las emociones no es llorón, no es débil ante la primera corrección, ante la primera crítica, ante el primer desprecio, ante la primera humillación, no, porque sabe que está siendo entrenado para algo grande, Así es. para algo poderoso a futuro, que tal vez va a tardar 10, 15 años, porque las cosas del Eterno… Con Abraham hemos aprendido con mi esposo que no fue que tronó los dedos y el Eterno le dijo, haré de ti un hombre de multitudes, y ya en 2 años fue un hombre de multitudes. No, eso fue un proceso de constancia, de dolor, de muchas cosas. Entonces, démonos cuenta que si nosotros formamos a nuestros hijos emocionalistas débiles, a nuestro hogar emocionalista, a nuestros ministerios emocionalistas débiles, créeme que no vamos a aguantar hasta los últimos días. Y con lo que está pasando en esta tierra, ¿por qué crees que ha crecido la desviación del sexo? ¿Por qué tanto lesbiana? ¿Por qué tanto homosexual? Por la debilidad de los padres. Porque los padres, pobrecito mi niño, todo es un trama, todo es un problema. Si mi niño quiere tal cosa, yo se lo doy porque pobrecito mi hijo se traumatiza, ya no lo corrijo, ya. Entonces vemos desde la casa a lo exterior cómo está afectando esto a nivel social, a nivel de todas las áreas, porque las emociones hacen muchísimo daño. Entonces, el tener dominio, que es algo que tú nos estás enseñando, y vamos a ver unas, digamos, raíces de que gobiernan las emociones y que afectan hasta el día de hoy y que han afectado durante muchas generaciones. Una de ellas es la tristeza. Cuando tú estás triste, es el estado más vulnerable de donde Satanás va a tener que atacar tu vida. Si una persona está divorciada, por ejemplo, y emocionalmente está débil y no está lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y llega una persona del mundo en medio de esa tristeza, ¿qué va a pasar? Va a caer. Va a caer porque la soledad dice, no tienes a nadie, estás solo, vas a tener esa situación. Entonces fácilmente la persona cae. ¿Qué hace un joven cuando está triste y cuando los vacíos no los ha llenado con el Ruach? Cae en muchísimas cosas, con los amigos, que caen en borracheras, que caen con las jovencitas en fornicación, que se van a tomar con los amigos. Entonces démonos cuenta que los sentimientos dentro de las comunidades, si no enseñamos a nuestra juventud a ser fuertes emocionales, a cualquier momento ellos van a volver atrás, a cualquier momento van a pecar y se van a ir. Y no es porque la palabra no sea buena ni porque el lugar, porque es que la excusa hoy en día es que el lugar fue que me hicieron sacar a mi hijo. No, es que usted no lo formó eso emocionalmente fuerte y ante la primera situación se destruyó. Porque el problema no es el exterior, el problema es el interior. ¿Cómo ha formado sus hijos usted? Porque si yo le enseño a mi hijo que si lo miren mal, se cargue, pelee, si a mi hijo a la primera situación, entonces defiéndase, no se la deje montar de todo mundo, o me ve llorando todo el tiempo, o me ve débil a mí. No, es que el pastor me regañó, yo me quiero ir. Pues usted, ¿qué le está enseñando a su hijo? A ser un inmaduro débil emocional, a enseñarle que la vida tiene mal sabores, que la vida tiene momentos dulces pero también amargos, que dentro de las comunidades no hay perfección. Y si usted quiere perfección dentro de una quejilá, pues le toca irse a la Nueva Jerusalén, mijo. No hablo de lo físico, ¿no? Cuando venga el Mashiach.
Porque que yo sepa, en toda comunidad hay conflictos, en toda comunidad van a haber momentos de roces, de pleitos, de desilusiones, de malentendidos, de disgustos, pero eso no quiere decir que yo deje de amar el lugar donde el Eterno me puso, ¿sí? Yo puedo tener un roce. Yo le hacía hoy una analogía, hoy en matrimonio, yo le decía, si usted ha estado con su esposo 10 años y por un pleito o por un problema, digamos, por una tontería, ¿usted dejaría a su esposo? No. No, porque es que usted lleva 10 años. Porque yo voy a dejar la comunidad donde me han formado, donde han hecho grandes cosas por mí, por un desacuerdo. ¿Sí ve? Emocionalmente, ¿qué significa eso? Inmadurez. O sea, porque me regañó el pastor por algo que yo mismo hice y tras del hecho me voy berraco y me voy diciendo que el malo es el pastor. Date cuenta hoy en día cómo estamos. Hoy en día la gente se va porque no me dieron un privilegio. ¿Sí? Es que algo que yo también analizaba acerca de este punto y es también con los adoradores, pues me enfatizo un poco en el tema de la oración o los adoradores, es porque el Padre me ha dado el privilegio de conocer un poco más, y es que hay adoradores entre comillas que con un instrumento lo son todo, pero sin un instrumento no saben alabar al Eterno. Entonces uno dice, son emociones, entonces se siente bien cuando toca la guitarra y se emociona y canta y ministra y ora, pero no tiene la guitarra, no sabe, no puede ni siquiera ministrar o no puede, o si no hay una música, si no hay una canción, no pueden, no saben alabar, no saben ministrar la presencia del Eterno, y es porque lo hacen bajo emociones. Sin un instrumento no son nada, y eso lo hemos visto, yo creo, y es triste porque realmente algo que el Padre ha permitido enseñar en nuestra casa acerca de la adoración, y es que la adoración no es música, no son notas, no son canciones. La adoración es un estilo de vida, como es saber yo tocar el corazón del Padre aún sin una canción. Y lo veíamos, y yo sé que de pronto me salgo un poco del tema, pero cuando hablaba al inicio de que el ministerio debe ser dirigido bajo la Escritura, y así debe ser, es porque se debe enseñar. Cuando hacíamos el estudio de la adoración basado en la Escritura, veíamos que el significado de la adoración en ningún momento tenía nada que ver con música. La adoración era una persona que estudiaba la Escritura, que estaba llena de la chispa del Ruach HaKodesh, porque eso lo vimos con las 3 palabras hebreas que significan adoración, pero que también tenía la cobertura, y también la última palabra significaba todo lo que era mis pensamientos, mi estilo, mi habla, mis emociones, cuando eran consagradas al Eterno. Realmente adoradores no es aquel que está en un altar con el instrumento, y es lo que hoy en día se ha perdido en los conceptos, porque se han desviado de la Escritura. Cuando yo voy a mirar la Escritura, la adoración no es música, pero hoy, ¿qué es los adoradores? Los que tocan, los que cantan, los que cogen el micrófono. Esa es la adoración hoy en día para el mundo, pero la adoración, cuando vea la Escritura, no tiene nada que ver. Por eso es que es importante bajo la Escritura, porque cuando abrimos nuestros ojos a la Escritura, se caen muchos velos y se caen muchos pensamientos y argumentos que están engañando. Estamos engañados nosotros mismos, pero estamos engañando a otros, porque a la verdad el Padre ni siquiera ha mencionado eso. Sí, porque hay una diferencia entre el talento, exacto, y el corazón de un adorador, porque pues usted puede tocar muy lindo, pero usted tiene un talento, pero no es un adorador. No es una persona que toca el corazón del bendito Abacadosh. Entonces, en eso también se mueven muchísimo las emociones, porque realmente la gente cuando va a la quejilá siempre va en busca de que suene bonito, de que se escuche todo perfecto. Y últimamente el Padre nos ha venido quebrantando esos argumentos, porque no se necesita de tantas cosas, sino de corazones dispuestos para tocar el corazón del Eterno. Lo mismo pasa con las danzas, ¿sí? Yo he aprendido mucho porque hemos tenido la oportunidad de estar en lugares, digamos, con mucha gente, donde eventos donde manejan muchas multitudes de supuestamente danzores, y uno mira, es pura carne, porque danzan es para capricho, para vanidad, para mostrar los pasos, para mostrar los vestidos, para mostrar otras cosas, pero uno va a ver y esas vidas
realmente no hay nada, están vacías, están llenas de tantas cosas que si el Eterno les pudiera mostrar su adoración como la repugna, yo creo que dejarían de hacer tanto espectáculo y tanto show. Entonces, démonos cuenta que hoy en día el diablo lo que ha querido es alimentar más las emociones que el verdadero Ruá y la verdadera Torá vivan dentro del corazón de las almas. Y eso es lo que tenemos que quebrantar en estos últimos tiempos. Les estaba hablando de una emoción de la tristeza y lo encontramos en la palabra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Y mira que habla lo que yo les estaba diciendo, que cuando alguien emocionalmente está mal, no come bien. Y dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Yahweh no le había concedido tener hijos. Su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Yahweh no le había concedido tener hijos. Hacía cada año cuando subía a la casa de Yahweh, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Démonos cuenta que ella se refugiaba en el llanto y en no comer, de la misma depresión de que Penina se burlaba de que ella no podía tener hijos, pero ese sentimiento la llevaba hasta tal estado que no comía, ¿sí es? Ahí habla la palabra de no comer. Entonces cuando usted, esa persona, que los niños, que aún los adultos, que yo no quiero comer, está en un estado emocional depresivo que busca llamar también la atención, ¿sí? Y vemos casos ya hasta la anorexia y la bulimia, ¿no? Entonces, cuando ya mi espíritu y mis emociones yo no las sé controlar, y yo algo que he aprendido es que nada me gobierne, que si estoy viviendo eso, eso va a pasar, mi vida no se va a destruir por eso, mi vida no va a estar ahí acabada por eso, eso va a pasar y lo que viene es mejor. Yo tengo que tener puesta la mirada en el autor y consumador, que es nuestro Yeshua, nuestro Salvador, y tal vez eso que estoy pasando me va a enseñar para ser más fuerte, para ayudar a otros. Otro sentimiento de emoción que vemos que se ha incrementado es la ira, y vemos como Moisés por ira, por golpear 2 veces a la roca, ¿qué pasó? Perdió algo muy tremendo, que es entrar a la tierra prometida. Entonces, en un momento de ira yo puedo perderlo todo, y eso lo hemos visto cuando alguien mata a alguien en un momento de ira, de soberbia, porque un chisme, porque aún se encuentra a su esposo con la amante, para que usted se ensucie sus manos por una persona que no vale la pena. Si le fue infiel es porque nunca lo amó, punto. No vale la pena. Yo no ensuciaría mis manos por alguien que no me amó. Lo dejo, lo suelto y sigo mi camino, aunque no es nada fácil. Pero yo pienso que si esa persona a mí no me amó y no me valoró, porque yo tengo que acabar mi vida por una persona que no vale la pena, ¿sí? Así pasa dentro de las comunidades. Si es una persona que se fue en rebeldía y no quiere seguir, porque yo me voy a morir como pastor y voy a estar llorando y de luto, si esa persona no quiere continuar y es una persona obstinada y soberbia y rebelde y se quiere ir, ¿sí? Porque muchos pastores resultan en depresión y hemos visto el aumento del suicidio de los pastores por una persona que se fue, por una persona que le dividió la congregación, por ovejas, y ese es el tema que vamos a tener el jueves. ¿Oveja o cabra? ¿Qué eres tú? ¿Sí? Entonces, y vamos a entender un texto manipulado de que dice que se fue a buscar la uno y dejó abandonadas las 99. Vamos a entender esa manipulación tan tremenda de la gente. Y entonces, ahí nos damos cuenta que si yo no maduro mis emociones y yo me dejo llevar por una desilusión, por una traición, por un chisme, por una persona que no me valoró, yo te digo, si tú diste todo lo mejor y tú estás consciente que diste lo mejor, ¿por qué te vas a destruir por alguien que no te valoró? ¿Tienes razón o no tienes razón? No. ¿Sí? Si tú diste lo mejor, tú estás consciente que hiciste bien, no te sientas triste por la persona que no te valoró, porque tú no perdiste nada, el que perdió fue él, ¿sí? Tú no perdiste. Porque a veces uno dice, pero es que esa persona a mí me traicionó, me engañó, no me amó, no me valoró. No, usted no perdió absolutamente nada. Yeshua nunca perdió, porque él sabía que todo el pueblo no lo iba a amar, pero sabía que habíamos un remanente fiel que lo íbamos a amar hasta el final. Él no perdió. Los que perdieron fueron los que le dieron la espalda a Yeshua. Y hasta el día de hoy los que le han dado la espalda a él
son los que pierden. El Eterno no tiene nada que perder cuando alguien se va. La gente es tonta porque piensa, no, pues yo me voy, y será que el Eterno, si en el pueblo de Israel se morían 10,000, 1,000, ahora por uno sinvergüenza que no quiere seguir, ¿será que el Eterno se va a humillar? No, Él no está, nosotros somos los que nos tenemos que humillar. Entonces, eso el Eterno tenemos que madurarlo los que llevamos un pueblo, un ministerio. Si usted le ha brindado el amor, si usted ha estado ahí, si usted ha sido un buen pastor, un buen mentor, en el caso de los coordinadores o siervos que dirigen los ministerios, y alguien se va y no quiere estar ahí, ¿por qué te sientes culpable? ¿Por qué te dejas manipular? ¿Sí? ¿Por qué te vas a ir detrás de alguien que no quiere? Es como obligar a alguien que te ame. Nadie puede obligar a amar a nadie. Nadie puede obligar a amar a nadie. Y eso lo entendí con los años, con lo que el Padre me ha permitido vivir. No obligues a amar a nadie, y mucho menos obligues a amar mi obra, porque yo soy el dueño de la obra, lo que tú decías al inicio del programa. Si tú amas al Eterno, tú no necesitas que te digan a ti, haz, porque tú sabes que el dueño de la obra no son los pastores, sino es el Eterno que te llama. Y entonces, si tú lo amas a Él, por amor a Él, tú vas a hacer lo que tengas que hacer, punto. ¿Cierto? Así es. Entonces vemos otra cosa, y es los abusos emocionales. ¿Como cuáles son los abusos emocionales? Las palabras, el insulto, la humillación, el rechazo, el desprecio, ¿sí? De ese tipo de gente que como por dentro está lleno de dolor, ¿qué hace? Pues abusar con las palabras, con las ofensas, con las situaciones, con las humillaciones, ¿cierto? Todo el tiempo vive humillando, todo el tiempo vive menospreciando, todo el tiempo vive haciendo sentir mal a los demás, todo el tiempo se vive burlando, todo el tiempo se vive creyendo más que los demás. Entonces vive abusando del lugar, y pues ya llegamos al punto final, y es cómo sanar nuestras emociones. ¿Cómo crees que podemos sanar nuestras emociones? Bueno. O bueno, en un caso tuyo, ¿cómo lo has logrado? Hay cosas que uno no entiende, pero yo creo que a medida que uno ama, uno sana. Entonces, entre yo más me doy para amar, más fácil puedo sanar lo que hay en mí, perdonando, como lo decía en el programa, cuando perdoné y solté mi pasado, cuando solté la culpabilidad en mi vida, porque uno se culpa de muchas cosas, pero cuando entendí que Yeshua HaMashiach lo había dado todo por mí, que él lo hizo todo en aquel madero, y que si Él no me juzgó, si Él no me perdonó, me redimió, y aún delante del Padre me justifica, porque yo hacerlo. Entonces, ahí es una parte muy importante para sanar, restaurando, pidiendo perdón. No sé, Alguita, ayúdame. Olguita, de todo lo que has vivido hasta el día de hoy, ¿cómo has aprendido a sanar tus emociones? Bueno, así como dice Ingrid, yo creo que hay cosas que uno no entiende y no entiende en qué momento pasan. Pasan. A veces uno perdona y dice, pero ¿a qué horas? ¿Cómo se hizo? ¿Qué pasó? Pero yo pienso que es eso, es poner la mirada en el Padre. Es entender que si está pasando, muchas cosas son porque, bueno, porque tomé malas decisiones, y otra cosa es porque tiene un propósito. Y aún así yo haya tomado malas decisiones, pues es algo que yo tengo que formar, porque es una debilidad y por eso tomé esa mala decisión. Entonces es algo que yo tengo que formar. Entonces yo creo que esa es una manera también. Y lo que dice Ingrid es no sentirse culpable. Sí, hay cosas, bueno, que sí le afectan a uno, y hay cosas que duelen y eso, pero es eso, es como no mirar eso de, porque se encierra uno, cae como en ese hueco, fui yo, pero pues si tú no buscas la salida, pues muy difícil vas a salir de ahí. Entonces yo creo que así he logrado, y puesto la mirada más que en el Padre. Aún si hay dolor, pues, Padre, ayúdame, pues, y fortaléceme en medio de esta debilidad, porque es lo único. Hay algo muy clave, y es que es no guardar nada hacia nadie, pero teniendo una cosa muy clara, y es que si algo me hace daño,
lo debo dejar. ¿Sí? Si una persona te dice perdóname y vuelve y lo hace, perdóname y vuelve y lo hace, tienes que tener un punto de decir no más, tener el valor de renunciar cuando se tenga que renunciar. Porque, digamos, la herida no se sana si tú no buscas una sanidad, ¿cierto? Si yo perdono, pero la persona, por ejemplo, hablamos de la parte sentimental, te adulteró una vez, listo, te restauraste, vuelve y otra vez, ¿cierto? Dentro de las comunidades pasa igual, la persona se le da una oportunidad, segunda oportunidad, ya la tercera ya no hay nada más que hacer, porque te lo aseguro que lo va a volver a hacer. Entonces, si yo sé que me afecta mi vida, afecta mis emociones, afecta todo, pues tengo que tomar una decisión, ya un punto de decisión, porque o es esa persona o es mi paz, o es mi alma, ¿sí? Porque hay personas que son muy manipuladas y hay pastores que manipulan y dicen, no, es que hasta 70 veces 7, sí, claro, 70 veces 7, pero si la persona ya es conchuda y descarada y no quiere cambiar, pues yo no estoy obligado a toda la vida seguir con un calvario y destruirme mi vida y que esa persona acabe con mi vida y yo llegue hasta el punto de renegar de la fe, hasta de desistir de la fe, porque una herida te lleva hasta ser un incrédulo y hasta renegar y apartarte del camino del Mashiach. Entonces, si yo veo que esa situación me hace daño y una y otra vez vuelve, pues yo tengo que tomar una decisión, ¿sí? Porque lo vemos con el Eterno. ¿Tú te imaginas si hubiera sido Judas, va y lo entrega, vuelve, va y lo entrega, vuelve? No, fue una vez y tuvo su reprensión, ¿cierto? Entonces vemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba y tenía su reprensión. Entonces no podemos también ser masoquistas con nuestra propia vida, porque hay gente que es súper masoquista. Si la persona sabe que te ha traicionado una o dos veces, ¿por qué la aceptas más otra vez en tu vida? ¿Por qué le abres la puerta a tu corazón a alguien que sabe que tarde o temprano te va a acabar haciendo peores cosas que la primera vez? Porque hay gente que te dice, no, si yo esta vez sí voy a cambiar y la segunda es peor. ¿Sí? Entonces cuando yo veo a alguien que me hace daño y yo tengo ese carácter gracias al Eterno y se lo enseño hoy a todas las mujeres y a los hombres, que si algo me hace daño yo tengo que tener valor de dejarlo en el momento que lo tenga que dejar, ¿sí? Pero ¿cómo voy a reobtener una sanidad si tengo el problema todo el tiempo ahí? Eso es algo imposible. O sea, es como decir, si físicamente yo sé que fumar me hace daño y sigo fumando, tarde o temprano me voy a morir. Entonces, si emocionalmente alguien acaba mi vida, me afecta mi vida, yo me tengo que alejar totalmente. Yo tengo que cortarla de raíz. Yo no tengo que tener puerticas ahí abiertas, ahí como, no, pero es que de pronto, sí, usted ha visto esas personas que llevan 20 años diciendo de pronto, no, 20 años perdidos. Sí, entonces, tanto emocionalmente como mi pareja, como mi familia también, yo tengo que tomar decisiones también, aún a veces con mis padres. Si sé que mis padres me causan dolor, porque hay situaciones bien tenaces, donde el papá toda la vida fue un adúltero, te trajo dolor, te trajo malos recuerdos, donde tu mamá también de pronto, porque hay casos de mamás terribles, y hay un momento que el Señor te dice, sal de tu tierra y tu parentela. No te dice perdona, perdona y aguanta y sigue con la misma maldición de tus padres. No, corta y sal tú, ¿cierto? Lo mismo pasa en un ministerio. Si yo veo que alguien no cambia y reincide en lo mismo, yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que hacer algo en el ministerio, porque si esa persona está afectando a la congregación, está afectando el ministerio, pues yo no puedo seguir siendo permisivo con esa persona hasta que acabe la iglesia, ¿sí? Dividió la iglesia, va y vuelve y sigue con lo mismo. No, o sea, tiene que tomar el pastor el carácter de decir, ya no más, usted aquí ya no pertenece más, vaya, busque otro redil, porque aquí en este redil usted no pudo, usted no quiso cambiar, entonces necesita de otro redil. Entonces, en la vida también para sanar las emociones tengo que tomar decisiones, ¿sí? En el caso de los padres, si el hijo, por ejemplo, te llega a maltratar, ya es un viejo, tiene 18, tiene ya
la capacidad de trabajar y salir adelante, y usted aguante esas humillaciones de su hijo, usted se aguante maltratos psicológicos, verbales, usted que sigue como mamá toda la vida criando y teniéndolo como un bebé, ¿no? Llega un punto en que usted le dice, así como usted tiene el valor para hacer muchas cosas, tome sus maléticas y chao. Porque si no tienes una tortura emocional todos los días en tu casa. Entonces, habrá momentos en la vida que para sanar mis emociones tengo que tomar decisiones. Porque yo puedo decir, yo puedo amar como un berraco, pero no me voy a ir detrás de un hueco detrás de esa persona. Porque se ha visto que hay personas que dicen, no, si mi hijo se va hasta el abismo, yo me voy con él. No, es una decisión de tu hijo, puedes doler, puedes llorar, pero si tu hijo decide ese camino, tú no puedes hacer nada. Si el Eterno Todopoderoso, que es el dueño de todo, a veces Él permite, ¿cuánto más que nosotros somos humanos, será que somos dioses en la tierra? Entonces, algo que el Eterno me ha enseñado, hija, habrá momentos de soltar, habrá momentos de dejar, habrá momentos que te van a dejar, habrá momentos que también tienes que soltar, gente a tu lado, suelta. Por eso cuando le dijo a los talmín, no lleves nada, ni alforja, ni nada, o sea, como que no se aferre nada de este mundo, porque eso te va a detener el camino a la salvación. Entonces, si miramos la película El Peregrino, si ustedes la han visto, el hombre, hasta que no soltó esa maleta, no tuvo libertad. Pero date cuenta que durante el caminar tuvo muchos obstáculos, y aún hasta antes de llegar, tuvo una posición que es el lago, y cuando él se está muriendo, si no reacciona, se hubiera quedado ahí. Entonces, los obstáculos son la gente, la familia, el esposo, los que son solteros, los papás, los hijos, gente dentro de la misma congregación. Se va a encontrar cualquier cantidad de situaciones emocionales que si usted no muere a tiempo, usted va a terminar destruyendo su vida, destruyendo su propósito y tal vez siendo una apóstata de la fe y destruyendo tal vez un llamado maravilloso que el Eterno nos tiene preparados para todos. Entonces yo tengo que morir a lo que tenga que morir en el momento justo y en la hora indicada que tengo que hacer. Ese es un consejo que lléveselo hoy con todo su corazón. En el momento que el Padre le diga, suelte a esa persona, ¿usted qué tiene que hacer? Soltarla. Suéltela, porque si no sus emociones lo va a acabar y lo va a destruir con esa persona. Si es en la familia, si es en el ministerio, en donde quiera que sea, en el momento que el Eterno me otorgue ese privilegio de soltar, hágalo por amor y no por dolor. Porque si no, usted puede acabar en un hospital con un preinfarto o con una trombosis, vuelto nada, destruido, y después esa persona, chao, chao, feliz, lo entierran a usted, llorarán por ahí 2 días, 3 días de remordimiento y ya. ¿Y usted cómo quedó? ¿Sí? ¿A dónde nos llevan las emociones? Hasta a veces hasta un ataúd. Y eso lo tengo claro en mi vida. Entonces, estos son tiempos para ser más fuertes emocionalmente, para poder soportar el camino de la salvación. Cuéntanos, Olguita, ¿qué oyentes estuvieron ahí? Bueno, así, bueno, los que han reportado aquí por el Facebook, un saludo muy especial a Janet, por acá nos mandó un mensajito, que muchas bendiciones a la mesa de trabajo, también a la señora Iris Batres, bueno, ella nos saluda y aparte pues nos pide que oremos por la hermanita, por Elizabeth Perdomo, que tiene un cáncer de pulmón, pero pues ya le ha afectado a otras partes de su cuerpo. Ella vive en Dallas, Texas. Un saludo especial para Freiler, para Claudia Zapata, para la señora Edelmira, para Leonor Sepúlveda, para Mabel Álvarez. Claudia nos manda un saludo muy especial a nosotros, pero más especial a la pastora. Gracias. Para Betsy, para Jenny Marcela Rojas, para mi Guila, debe ser familiar tuyo. Mi Guila Cere Rojas. Mi madre. María ok. Dice, muchas felicitaciones, mi carito, bendiciones. Esa es mi madre. Para Nancy Erazo, para Carlos Molina, así ven, un programa también para hombres. Para Elsa Lady Pérez, para Kevin Serrano, para Juliet Iglesias, para Nérida Vélez, para Jessica Contreras, para Richard Castro,
para la familia Rojas Sánchez, para Mary Diego, Nuestros amados, Chalón. para Ailín Yarón, para Saru Isabel. Dice, ¿y qué hay que hacer cuando el pastor y la familia son el conflicto? ¿Qué hay que hacer cuando el pastor es el conflicto? Y su familia son el conflicto. Bueno, tenemos que tener la claridad que depende del conflicto, ¿no? Porque si es un conflicto, digamos, de falta de comprensión entre oveja y pastor, pues tiene que haber un punto de diálogo hasta que haya un común acuerdo, ¿no? Porque los conflictos se crean de malos entendidos, ¿no? De que no me habló, de que me miró mal, de que me regañó, de por qué tal cosa, y hace la gente, la falta del diálogo hace que se lleve pensamientos en silencio y se crean sentimientos cerrados. A veces los pastores no tienen ni idea que usted está herido, pero él no es un brujo, ¿sí? Él no sabe todo, ¿sí? Ahora, si son malas actitudes de los pastores y usted tiene la humildad, pues acérquese y hable, ¿sí? Dígale la verdad. Pastor, me hirió este sentimiento o me hirió esta mala actitud, ¿cierto? O esto me molestó, me enojó, o estas cosas de pronto para mí no fueron correctas. Si hay un diálogo, una comprensión, el pastor le va a decir, de pronto me equivoqué, como en muchos casos uno se ha equivocado, de pronto en un momento de mal genio, en un momento de muchas situaciones. Y yo pienso que el diálogo, como en las parejas, como en toda situación, trae una buena respuesta, un buen diálogo. No juzgando, porque es que la gente tiene un concepto errado y es que creen que es que el pastor es un Dios. Sí. ¿Sí? Entonces, que no tiene derecho a equivocarse, que no tiene derecho a llorar, que no tiene derecho a… O sea, tienen un concepto todavía muy errado de qué es ser pastor. Entonces, también a veces la inmadurez del pueblo es ver que el pastor no tiene derecho a nada, ¿sí? No tiene derecho a sentirse triste, Perfecto. no tiene derecho a sentirse enojado, no tiene derecho a nada. Entonces, eso es una mala interpretación del pastoreo. Yo tengo que entender que el pastor va a tener momentos difíciles como uno, momentos felices, momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de abundancia. Bueno, entonces yo tengo que mirar por qué es el conflicto, ¿sí? Y tener que acercarme quitándome esa imagen errada del pastor, ¿ya? Tengo que mirarlo como la persona de Dios, que de pronto Dios lo puso para guiarme a mi vida, pero también tengo que mirarlo como la persona que tal vez necesita un consejo, o necesita una palabra de aliento, o necesita de un abrazo, porque eso sí no lo miramos, ¿sí o no? Sí. Es que mi pastor necesita un abrazo mío, y el pastor necesita también de mis palabras, necesita también de pronto de un consejo sabio, ¿cierto? Entonces, a veces es cuestión de conocer a la persona detrás del púlpito, ¿cierto? Porque el humano es humano y en el púlpito Dios usa al que quiere como lo quiera usar, pero yo tengo que aprender a conocer a ese humano que tiene sentimientos y que tal vez el Eterno tiene que seguir transformando, porque si miramos, para mí me enseña muchísimo Moisés, me enseña mucho Abraham, cuando el Roe enseñaba que Abraham llegó a ser patriarca cuando fue papá, ¿cierto? Primero fue, y miramos los procesos, ¿no? Y la madurez hasta donde él llegó, pero cuánto tiempo vivió un proceso. Entonces, claro, si yo me acerco a mi pastor y entiendo que él también de pronto tiene un proceso en su carácter, de que él también tiene momentos de debilidad o momentos difíciles, para mí va a ser más fácil aceptar los errores de mi pastor. Y no lo voy a condenar y no lo voy a dar duro, porque es que cuando mi pastor se equivoca, para mí eso es el bull, ¿no? Estamos hablando de equivocaciones manejables, ¿no? No pecados. Pero yo tengo que entender esa parte, y ir a la persona y expresar, porque es que hay gente tan inmadura que se va a la iglesia y nunca le dijo al pastor que estaba herida. Sí. Y el pastor inocente dijo, pero pues ¿en qué momento hijo lo herí? ¿O en qué momento de pronto usted se cargó? ¿Sí? A mí hay gente que me ha llegado y me ha dicho, es que yo estaba brava con usted porque no me saludó, y yo llegué y no la vi tal vez, pero hay gente que se hiere por ese tipo de situaciones.
Entonces, es cuestión de diálogo, es cuestión de acercarse y de pronto mirar más allá. Si de pronto la persona está viviendo algo difícil y usted no se ha tomado el tiempo de saber si esa persona está pasando algo difícil, porque a veces no escuchamos al pastor. Oye, pastor, usted está pasando algo difícil, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Usted como humano sufre también, ¿cierto? Usted no es un Dios, ¿cierto? Entonces, usted también tiene momentos difíciles en su familia, en su esposa, con sus hijos, con la economía, con la salud. El hecho de que sea pastor no quiere decir que no sufra. Entonces, a veces la persona dice, no, pero es que el pastor me dijo esa… Usted se ha sentado a dialogar, ¿qué siente su pastor? ¿Qué vive su pastor? Entonces,